Bendecimos y qué rico tenerlos aquí en esta noche escuchando la palabra de Dios. De verdad que es un privilegio de Dios poder estar acá en su casa. ¿Y cuántos anhelan que llegue el viernes para poder ver su cara, la mía? Bueno, algunos no, pero todos, ¿cierto? Porque somos hijos de Dios, tenemos el mismo papá. Por eso usted dice hermano, hermana, ¿cierto? Porque tenemos el mismo Padre. Bien, y como acá el tiempo es oro, quiero que tome su Biblia y me acompañe y vamos a estar hablando acerca de un tema que me pareció, bueno, para mí toda la Biblia es wow. Para mí toda la Biblia es maravillosa y cada vez que leemos la Biblia, y ojalá que usted tenga esa actitud de querer, de que quiero recibir, esa expectativa de que puede hacer Dios conmigo, que puede hablar Dios a mi vida, ¿cierto? Esa expectativa de recibir. Y yo puse un título que se llama Alégrate aunque no lo veas, porque lo tendrás. Amén. ¿Cómo dije? Lo tendrás. Levanten la mano, ¿a cuántos Dios les ha hecho promesas? Y usted dice, Dios me prometió y voy por eso. ¿A cuántos? Levante su mano, quiero verlos, quiero verlos. Listo, usted ya sabe cuál es la promesa de Dios para usted, ¿verdad? Pero ¿a cuántos también no, hasta hoy no se ha cumplido esa promesa? Amén. En estos días yo tengo una tijera en la cocina y esa bendita tijera no corta. Pero fui a hacerle un huequito a una bolsa y sí me cortó el dedo a mí. Pero eso no fue nada, me cortó el dedo, entonces yo bajé con el dedo ahí, ¿cierto? Y fui a cerrar la puerta y me machuco el mismo dedo, o sea, no fue otro, tuvo que ser ese, ¿cierto? ¿Por qué le cuento eso? Porque este dedo, aunque se cortó y se machucó, yo no puedo decir, ay, este dejó de ser dedo, dejó de ser de la mano, porque vea, primero se corta, luego se machuca, entonces ¿dónde está Dios? Entonces ese dedo no sirve para nada, porque ese es el pensamiento que el enemigo le pone al ser humano cuando no ha visto las promesas de Dios. Ay, es que ¿para qué nací? Eso como que yo no nací para eso. Este dedo no puede decir eso porque sigue siendo de la mano, ¿cierto? Y también funciona, ¿quieren probar? ¿Cierto? ¿Saben? Y en Isaías, el capítulo 54, nosotros venimos, en la semana antepasada tuvimos un congreso acerca se me fue, de una semana de profetas, sí. Y nos dieron promesas y nos hablaron. Déjeme decirle que esa palabra que recibimos acá ya Dios me la había dado en mi lugar secreto. Amén. Pero todos vivimos angustiados y desesperados, Señor, un congreso, que me hablen, que me diga, que no sé qué, pero se me olvida que Dios quiere hablarme todos los días. Amén. ¿Cuántos vienen deseosos que Dios les hable? Pero ya Dios te habló. Porque leíste la Biblia, porque hiciste, hablaste con Él, Él te habló. Cuando vienes aquí no vienes con tu lista de peticiones, sino que vienes a celebrar lo que Él ya te había hablado, lo que Él ya te había dicho. Pero hoy la iglesia anda de congreso en congreso, de lugar en lugar, a ver Dios qué tiene para mí, a ver Dios qué me quiere hablar. Y se me olvida que la mejor palabra, que la mayor profecía, que Dios quiere que yo me alinee a esta palabra, porque Él me quiere hablar todos los días. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar todos los días a Dios? Pues creo que usted tiene la mejor. En estos días fuimos con la hermana Mireya a hacer una visita y yo le decía a esa persona, la mejor terapia está aquí. Aquí dice que renueve su pensamiento, que cambie su mentalidad, que no traiga las cosas viejas a memoria, etcétera, etcétera. Esa es la mejor terapia, la palabra de Dios. La mejor psicología se encuentra aquí. Amén. Amén. Pero Dios desea que nos alineemos a su palabra y que nunca olvidemos que la mejor y la mayor profecía y la más relevante es esta: sus palabras. Amén. Por eso usted no puede andar, amén, gloria a Dios por los congresos, gloria a Dios por los seminarios, gloria a Dios por todas esas cosas, porque son herramientas que nos sirven para nutrirnos espiritualmente. Gloria a Dios por eso, le damos a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Pero usted no puede estar a toda hora esperando que Dios le hable porque hay un congreso. No, usted todos los días en su casa debe tomarse el tiempo de dedicarle un tiempo a Él y no acostarse sin antes leer sus palabras.
Amén. Amén. Pero aquí hay una pregunta y es, ¿por qué no ves la promesa? Yo le puse como título, alégrate aunque no lo veas, porque lo vas a tener. Pero aquí la pregunta es, ¿y por qué no lo vemos? Isaías 54 dice, regocíjate, esta es tu palabra, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿Cuántos dicen amén? Y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Amén. Vamos a dejar hasta ahí porque lo vamos a leer todo, vamos a leer versículo por versículo, pero vamos a dejar hasta ahí. Y aquí me surge una pregunta, y es que este pasaje, yo creo que ¿cuántos han leído este pasaje? Y no lo sabemos, ¿cierto? Porque siempre lo recitamos muy frecuentemente. Pero ¿sabe por qué no vemos la promesa? Y aquí hay una promesa, hay un título en mi Biblia, no sé cuál está en el suyo, tengo la Reina Valera, dice, el amor eterno de Jehová, pero no diga Israel, ponga su nombre, ponga el suyo. El amor eterno de Jehová hacia Mary, hacia Gloria, hacia Miguel, hacia Zulaya, hacia todos los que están aquí, ¿cierto? El amor eterno. El amor eterno de Dios no cambia, aunque usted y yo cambiemos, aunque no seamos los más fieles. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no cambia. Amén. Dios quiere hacerte libre, porque una persona libre tiene la mentalidad, puede pensar diferente, puede mirar diferente, puede tener la claridad de cómo pensar. El lío de nosotros de no ver es porque nuestra mente no ha sido cambiada y no ha sido renovada. Entonces, si su mente no ha sido cambiada, si su mente no ha sido renovada, usted no puede ver. Amén. ¿Sabe? Tenemos que mirar cómo es la manera que nosotros estamos pensando. Debemos revisar cuáles son mis pensamientos, ¿verdad? Debemos mirar y cómo son nuestros pensamientos, porque eso es lo otro, ¿verdad? No nos hemos renovado. ¿Qué pensamientos tenemos y cómo son esos pensamientos que cada uno tenemos? Y cada vez que uno habla con una persona, uno se da cuenta que todo está incluido acá en su mente. Con el que está al lado, dígale, oiga, no se duerma, que mire, acabamos de empezar. Y si yo lo dormí, pues parece entonces, porque ¿qué hacemos? ¿Cierto? Los únicos aquí que tienen excepción son los que llegan a las 5 a despertarme a mí. Son los únicos. Amén. Entonces, tenemos que revisar nuestros pensamientos, cómo son. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos enseñó que lo que Él nos promete, Él lo cumple. Amén. Que lo que Dios nos dijo, ¿qué? Él lo cumple, Él nos enseñó eso. Entonces, ¿cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos pensando nosotros acerca de nuestro Padre, nuestro Creador? ¿Por qué no vemos? Porque en Eclesiastés, en el capítulo 5, versículos 5 o 4 y 5, dice, cuando a Dios hagas promesas, ¿qué? No tardes en cumplirlas. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué sigue diciendo ya? No dejes que tu boca te haga pecar. Sigue diciendo ahí, ¿verdad? Ni digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. ¿Por qué qué? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Lo que usted piensa, eso es lo que usted habla. ¿Y cómo hablamos nosotros? ¿Y qué hablamos nosotros? Lo que pensamos. No, esta situación está terrible, esto está, no, día a día todo está más caro, no se va a poder, no lo vamos a lograr, porque eso es lo que nos inyecta este sistema, ¿cierto? Pero ¿cómo usted va a cambiar el pensamiento? ¿Cómo vamos a cambiar el pensamiento? Con la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el lío? Que se cree o se dice que más o menos el 70% de la iglesia cristiana no lee la Biblia. Yo me escuché tremenda prédica. ¿Y cuál versículo leyó? No, yo escuché una prédica.
pero no leemos la Biblia. Y ahí está el lío. ¿Por qué no vemos las promesas? Prometer y no cumplir te ata a un engaño y te aleja del propósito de Dios, porque podríamos hablar de Jacob, ¿cierto? Entonces fue, usurpó, hizo lo que tuvo que hacer, pero cuando su hermano lo buscó, ¿para qué lo buscaba? Para bendecirlo. ¿Pero qué decía él? No, ¿qué tal que esto sea una trampa y me vaya a matar? No. ¿Por qué? Porque mentir, engañar te aleja del propósito de Dios. No entras a poseer las bendiciones de Dios porque te ataste, ¿cierto? Te ataste al engaño y te alejaste del propósito de Dios, ¿cierto? ¿Por qué no vemos las promesas? Porque escuchamos más a los hombres que al mismo Dios. Entonces fulano dijo, sutano predicó, yo escuché, a mí me dijeron, pero ¿qué dice Dios para ti? ¿Qué habla Dios de ti? Dígale al que está a su lado, Dios nunca habla mal de ti, Él solo habla cosas buenas de ti. El problema es que usted aquí no lo puede creer. Usted aquí dice, yo soy malo, yo tengo vicios, yo hago esto, yo hago lo otro. Eres hijo de Dios, punto. Cambiemos el pensamiento, renovemos nuestros pensamientos, amén. Porque escuchamos más a los hombres y a veces hasta el mismo diablo, ¿cierto? El diablo todo el tiempo te va a hablar cosas negativas. No puedes, eres enfermo, dijo un hermano, la iglesia es un hospital, aunque algunos todavía estén en cuidados intensivos, ¿cierto? Un hermano decía de una manera chistosa, y algunos como que están entubados y no salen de coma. Y es verdad. Y él lo dijo de una manera súper chistosa, pero es verdad, ¿cierto? Porque Dios es demasiado bueno. Tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Lea su Biblia, lea la palabra de Dios, amén. Porque nos movemos más por las opiniones o situaciones o por lo que estamos viviendo en el momento y no por la promesa de Dios. Usted puede estar viviendo hoy alguna cosa, pero yo les pregunté al principio que ¿cuántos tienen una promesa de Dios? Todos. Entonces su situación no le muestra nada que tenga que ver con su promesa. Eso le muestra su situación, eso le muestra el momento que usted está viviendo. Pero cuando usted le cree a Dios, cuando usted se para en la promesa, usted no mira lo que está viviendo. Usted dice, Señor, aunque esté viviendo esto, Padre, yo me paro en la promesa, en lo que tú me prometiste, Señor. Y yo creo la palabra, yo creo lo que tú me prometiste. Y usted sigue avanzando y usted sigue caminando, porque usted no está creyendo a su situación ni a lo que el hombre le esté diciendo. Usted está creyendo a lo que Dios le prometió y Él es nuestro Padre. Él no nos engaña, amén. Porque Él lo dijo. ¿Sabe por qué Dios tuvo que decir? Y me encanta porque en Eclesiastés dice, no hagas que Dios se enoje a causa de tu voz. Y por eso Dios tuvo que decir, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Diga el que está a su lado, no te ha dicho Dios que creas. ¿Quieres ver su gloria? Créele a Él, a nadie más. No le creas a la circunstancia, no le creas a lo que estás viviendo, no le creas a lo que el enemigo te habla ahí en el oído y te susurra y te dice como un zancudo en la noche cuando usted no puede dormir, ¿cierto? Usted hasta que tiene que acabar con ese zancudo, ¿cierto? Así es, Satanás le susurra que no, ¿cierto? Hasta que usted tiene que pararse de coraje y decir no más. Y usted se para en su palabra y usted dice, yo le creo a mi Padre, punto. Amén. Así es Dios. ¿Por qué no vemos las promesas de Dios? Porque a veces escuchamos más a los hombres que la palabra de Dios. Porque hay gente que guarda cosas que no debe tener o que no debe guardar. Y aquí yo creo que estamos todos involucrados, ¿cierto? ¿Cuántos tienen una ruana que está súper huequeada por todo lado y usted dice, es que esa es de mi abuelita y me toca guardarla, ¿cierto? El zapato roto, ay, ese se le echa un poquito de pegante y ya. El pocillo esportillado y ya usted ya no habla normal, usted ya habla así como ¿cierto? Y usted dice, es que ese pocillo era de no sé qué. Perdóneme, basura. Tenemos una media de una y otra de otra. ¿Cuántos tienen eso en su casa? No, eso es en otra iglesia, en esta no, ¿cierto? ¿Cuántos tienen esa media que el dedo gordo es el primero que le asoma? Y usted dice, no, esa media aguanta un mes más y guarda la media.
y tienen zapatos, muebles, corotos, viejera guardada en su casa. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que también guardamos emociones, sentimientos y resentimientos y los tenemos guardados ahí y no botamos y no sacamos y no entramos al cuarto de San Alejo y esculcamos qué sirve y qué no sirve y a la basura, porque eso es cultural. ¿Cuántos tienen un cuarto de San Alejo? Casi todas las casas tienen eso, ¿cierto? Yo no sé cómo se dice en Venezuela, igual. Los chécheres. Si estuviera Luyani diría los corotos, los chismes. Ah, no, pero eso es la loza, ¿no? Eso es la loza. Gente que tiene tantas cosas guardadas, artículos, cosas, que cadenas, que aretes, que bueno, un poconón de vainas, hombre, que ya cumplió el ciclo, ya. En la casa yo soy experta botando y Nelson guardando. Ya me miro, no, mentiras, él no es así, es de otro lugar. ¿Cierto? No, estoy hablando de otro Nelson, de ese no. Es que en mi casa mi hijo también es Nelson, entonces es otro Nelson. Y hay gente que todo le sirve, que todo lo guarda, un pedazo de cable lo guardan, un pocillo sin oreja lo guardan, un saco que tiene los años de Matusalén y lo guardan, y todo eso lo guardamos. Y luego nos paramos y decimos: Señor, quiero ver tu gloria. Y el Señor: pues bote todo ese poco de chécheres porque necesito entregarte cosas nuevas. Pero para entregarte cosas nuevas tienes que despojarte del viejo hombre que está enviciado en cada uno de nosotros. Amén. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Bote todo lo viejo. Ahora no es que llegue a su casa y vea a su esposo y diga: ah. No, tampoco hasta allá, ¿no? No, todo eso viejo que hace estorbo, que usted no usa, ¿para qué lo guarda si no lo usa? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos cosas que no vamos a usar? Pero lo peor de eso no es tanto los chécheres, los muebles, la ropa, zapatos. Ustedes han visto una película, yo no sé cómo se llama. Ustedes saben que yo soy buena para ver televisión. Hay una película, no sé cómo se llama, de un hombre que es zapatero. Y cada vez que llegan a traer unos zapatos, él se los pone y se convierte en la persona que trajo los zapatos. Yo no sé cómo se llamará la película. Sí la he visto, no me la he dormido, sí la vi. La he visto por pedacitos. ¿Sabe? Y le pregunto a usted, cuando alguien le regala zapatos, ropa y eso, ¿usted sabe de quién era? ¿Usted sabe de dónde provino eso? ¿Usted sabe de dónde salió? ¿Usted sabe a qué difunto eran esos zapatos? Y usted todo feliz por la calle. Y usted no sabe eso. Y nosotros ni siquiera oramos. En estos días estaba hablando con alguien que me decía que estaba buscando apartamento y yo no sé por qué llegamos al tema. Yo le decía: es importante que cuando llegue a un apartamento hay que orar, ¿cierto? Porque no sabemos. Y nosotros vivíamos en una cuadra y al final de la cuadra esa casa siempre estaba desocupada, hasta que un día le pregunté a un hermano que viene aquí a la iglesia, le dije: hermano, ¿y esa casa es que la están vendiendo o qué? ¿O porque esa casa no se ve rarísima? Y él me dijo: es que la gente que llega a vivir ahí no sabe que el dueño de esa casa se ahorcó ahí en su casa, ¿cierto? Entonces por eso cuando usted entra a la cocina y escuche los vasos, los platos, no, usted tiene que orar, usted tiene el poder y la autoridad de Dios, amén. Pero ¿por qué no oramos? ¿Por qué no nos metemos con Dios? ¿Por qué recibimos cuanta chéchere y arrume? Porque yo conozco gente que es experta en hacer ese tipo de cosas y uno dice: pero ¿esto para qué? Esto no sirve, ¿cierto? O simplemente porque no pagamos nuestras deudas, porque a veces sacamos prestado y no pagamos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que usted tampoco diezma. Lo peor es que usted tampoco le paga al que le da todo, pues mucho menos le va a pagar a su vecino, ¿cierto? Mucho menos. Y a veces no pagamos las deudas. Hace muchos años, a veces Nelson cuenta esa historia, conocimos a una familia y ellos venían a la iglesia y de momento se desaparecían y cuando nos dábamos cuenta le debían a toda la iglesia y ya se habían ido. Y tristemente los conocemos hace más de 30 años, yo creo. Claro, cuando yo nací los conocí, ¿cierto? Y todavía viven igual, y todavía es lo mismo, y todavía. ¿Por qué?
¿Por qué no vemos las promesas de Dios? ¿Por qué no pagamos? ¿Por qué no somos honestos? ¿Cierto? ¿Por qué no nos alineamos a la palabra de Dios? ¿Por qué no obedecemos a Dios? Porque robamos a Dios, porque hablamos mal de los demás y de los hijos de los demás y de la vida de los hijos de los demás. Y eso trae ruina, porque la murmuración es pecado. Amén. ¿La murmuración es qué? Pecado. Y hablamos mal y decimos mal y señalamos los hijos de los demás, ¿cierto? Y hacemos esto y tres dedos me señalan a mí. Y hay cosas que llegan a la casa que uno dice, wow, ¿cierto? Pero bueno, vamos a entrar a donde vamos. Lo vas a tener, aunque no lo estés viendo, lo vas a tener, pero ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Y mire, aquí era donde yo quería llegar. Levántame la mano el que dice, yo tengo una promesa y no me importa lo que pase porque yo voy por esa promesa. Isaías 54:1 dice, y quiero que esté muy pendiente acá porque ya no tengo tiempo, pero no puedo dejar pasar esto. Dice, regocíjate, oh estéril. ¿Cómo dice? Regocíjate la que ya tuvo los hijos. Regocíjate la que ya dio a luz, la que ya está embarazada, la que ya va a tener un bebé. Regocíjate, alégrate. No, la Biblia dice regocíjate, oh estéril. Y eso a mí me impactó muchísimo, porque saben, la Biblia dice tienes que alegrarte, tienes que celebrar, porque la promesa de Dios está ahí y aunque no lo veas lo vas a tener, porque esa es la promesa de Dios. Y eso me impacta porque dice alégrate, gózate, regocíjate la que no da luz, la que no tiene nada, la que no tiene hijos. Regocíjate, alégrate. Y yo le pregunto, los que no han recibido una promesa de Dios, ¿sabe por qué? Porque usted no se ha alegrado, porque usted no se ha regocijado, porque usted no ha tenido gozo. Porque cuando hay una promesa, usted tiene que entender que viene la prueba. Cuando usted esté en prueba, ¿sabe qué dice? En Santiago 1, verso 2 está escrito que ¿qué? Se me olvidó el versículo. ¿Cómo? Que tenga cuando estés feliz, cuando estés bendecido. No, ¿qué dice Santiago 1, verso 2? Cuando estés en diversas pruebas está escrito que tengas gozo. ¿Cuántos tienen gozo en esta noche? O sea que usted va a recibir de Dios, porque cuando usted sabe que hay una promesa, el enemigo se va a levantar, el enemigo te va a detener, el enemigo te va a hacer dudar, pero como tú eres más inteligente, porque tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios dice levántate, alégrate, regocíjate. La que no tiene nada, la que no tiene hijos, la desechada de todo el mundo, esa, alégrate, regocíjate, sé feliz, porque vas a tener más que la casada. Y eso me impacta muchísimo, porque no dice la que está embarazada, no dice la que ya tuvo hijos, no dice la estéril, la que no ve nada, la que todo el mundo le cerró la puerta y dijo no hay nada que hacer. Esa es la que se tiene que alegrar. Esos son los que le creen a Dios, los que dicen el amor eterno de Jehová hacia su pueblo Israel. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Me gusta porque Santiago y este versículo dice alégresen, regocíjense cuando estén en prueba, porque si ustedes se alegran en medio de la prueba, quiere decir que han entendido cuál es el propósito de Dios. Amén. Cuando usted se alegra, deje de estar llorando, deje de estar lamentándose. Las mujeres, sobre todo cuando tienen situaciones o tenemos situaciones difíciles, nos echamos a llorar. Ay Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y el Señor dice adórame, dame gracias, alégrate, porque ya viene. Solo necesito que entiendas que debes celebrar antes de. Amén. Antes de debemos celebrar, antes de tenemos que gozarnos. Antes de, la hermana ahorita cuando empezaba decía canten alegres a Dios, ella hacía la aclaración, pueden cantar, pero también pueden que no querían cantar, entonces no van a estar alegres para cantar, pero canten con alegría. ¿Cómo? Con alegría.
Alégrate, estéril, la que no daba luz. Levanta canción. Hay que celebrar cuando no hay, cuando no ves, cuando no has tenido, cuando todo parece oscuro, cuando humanamente no se puede y tu mente te habla y te bombardea todo el tiempo diciéndote no, no es posible, no es posible humanamente, no es posible, no es posible. Pero cuando te levantas y dices, aquí dice la estéril, la que no tiene nada, alégrate, regocíjate y sé feliz porque ya viene la promesa de Dios. Amén. Ya viene la promesa de Dios. Alégrate, gózate, porque ahí viene la promesa de Dios. Amén. Es donde te tienes que alegrar. Versículo 2. Ensancha el sitio de tu territorio, el sitio de tu tienda, no seas escasa. ¿Sabe? Yo me puse a mirar eso y dije, ¿por qué dice no seas escasa? ¿Por qué dice ensancha el sitio y no seas escasa? Porque Él nos pide ampliar nuestra mirada, ¿cierto? Y nuestra mirada al horizonte ante todo lo que Dios desea entregarte. Amplía tu mente, amplía tu visión, amplía tus oídos. Eso que nos enseñaban a activar nuestros sentidos espirituales. Por eso dice, no seas escasa, ensancha el sitio de tu territorio. Habla y cree, analiza cómo esa palabra es tan real, es tan firme, que la palabra de Dios no se borra, no se pierde, no se escasea. La palabra de Dios nunca va a pasar. Amén, sino que se cumplirá. Entonces debemos abrir nuestra mente a ese horizonte ante todo lo que Dios desea entregarnos. Amén. Y la gran bendición que es tener a Dios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? La gran bendición que es tener a Dios a nuestro favor. ¿No lo ves? Ora. Señor, pero no veo. Ora. Señor, pero ¿cómo? Ora. Padre, ¿cuándo? Ora. Ora, ora. La oración es la herramienta que tenemos, pero tampoco lo hacemos como hijos de Dios. Vamos a un concierto y vamos a un culto de oración, ¿cierto? Porque no nos gusta la oración. A algunos no les gusta, bueno, a algunos por tiempo, ¿cierto? Pero Señor, no veo. Ora. Señor, ¿cuándo? Ora. Padre, mis hijos, ora. Ora, 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 no dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de tocar. La viuda recibió lo que pidió porque fue insistente. No dejes de orar, no dejes de orar. Y si el Padre nos enseña que orar, dice, ustedes no dejen de orar, siempre oren, siempre digan Padre nuestro. Y nos enseñó cómo se hace. Debemos orar. Ensancha el sitio de tu tienda, el sitio de tu territorio y no seas escaso. Ora. Porque si nosotros hacemos la obra de Dios con lo que yo tengo acá, no la vamos a hacer. O con lo que usted tiene. La obra de Dios se hace con lo que Dios nos prometió. ¿Y sabe qué nos prometió Él? Que Él estaría con nosotros y que nos daría su Espíritu Santo, que nos mostraría lo que había de suceder. Amén. Él nos lo prometió. Versículo 3 dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente te vas a extender, sino que tu descendencia, ¿qué? ¿Cómo? Wow. Te extenderás a todos lados. Amén. Te extenderás, pero antes de extenderte, antes de ensancharte, antes de todo eso, te tienes que gozar. Te tienes que gozar. En medio de la prueba te tienes que gozar. ¿Te quieres ensanchar? Pues te tienes que gozar, tienes que alegrarte, Señor, me voy a limpiar mis lágrimas, ya no voy a llorar por eso, Señor. Y hoy vengo delante de ti feliz, regocijada, Padre, porque sé que tú lo vas a hacer, Señor. Y cuando usted menos se dé cuenta, va a ver la respuesta de Dios en todo lo que usted hace, en todo lo que usted hace. Yo he visto la mano de Dios en mis hijos, yo veo cómo Dios los guarda, cómo su presencia va con ellos a pesar de que no somos fieles, pero Él permanece fiel. Amén. Antes de que Dios te extienda, antes de todo eso, ¿sabe? Lo primero que tienes que hacer es que tienes que gozarte y luego vas a recibir. Amén. Tienes que gozarte y luego vas a recibir. Versículo 10. Ya me dijeron que apague y nos vamos. Versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. ¿Pero qué?
no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará. Nunca se apartará de ti mi misericordia ni el pacto. Él lo va a cumplir. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Dígale al que está a su lado: por ti y por mí. El pacto de Dios y la misericordia de Dios no se ha acabado. Versículo 12. Ahora sí: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. ¿Sabe qué me llamó tanto la atención de esto? Piedras preciosas y piedras de carbunclo. Y me puse a mirar: ¿y qué es carbunclo? Me puse a mirar: oye, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Y ¿sabe qué? Que es que Dios es tan hermoso que cuando leí el significado de eso me quebró mi corazón. Porque dice que las piedras de carbunclo se le llamaban así porque se suponía que lucían en la oscuridad como carbón encendido. Amén. Porque brillaban en la oscuridad como un carbón encendido. No solamente te tienes que alegrar, te tienes que gozar, sino que entre más oscuro, más vas a brillar. Entre más sea oscura la situación, entre más oscuro, cuando no ves nada, cuando te paras en la mitad y dices: Señor, no veo nada, ¿hacia dónde cojo? Dice que son carbones encendidos en medio de la oscuridad. Amén. Y ese es nuestro Dios, ese es el Dios a quien nosotros servimos, porque dice piedras preciosas y piedras de carbunclo. ¿Cuántas son piedras de carbunclo acá? Vas a brillar en medio de la oscuridad. Eso me parece wow. Amén. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que en el versículo 13 dice, en el 12 dice: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedra. Y hay una "y", esa "y" me encanta porque está enlazada con el versículo 13. Y tus hijos, dígale al que está a su lado, tus hijos serán enseñados por el mismo Dios. Tus hijos serán enseñados por Jehová. Tus hijos serán entrenados por el mismo Dios. Tus hijos no se van a perder. Tus hijos están en la mano de Dios. Y aunque el mundo te haya dicho otra cosa, la Biblia dice: y tus hijos serán enseñados por Dios. Amén. Tus hijos están en la mano de Dios. Tus hijos le pertenecen, son del linaje del reino de Dios. Tus hijos. ¿Y sabe qué le ha dicho el enemigo a más de uno acá? Usted, por estar metido en la iglesia, sus hijos se van a perder. Mentira, mentira. Porque usted más busca a Dios. Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de mis hijos. Dios cuida de ellos. Ese versículo 12 y 13 están tan enlazados que en el 12 dice piedras preciosas y en el 13 dice y Jehová. Wow, eso me encanta. Dice: y todos tus hijos serán enseñados. Mire que no dice el mayor, el menor, el de la mitad. No, todos. Todos tus hijos. ¿Cuántos tienes? 2, 3, 4, 5, 6. De ahí para allá los que tengan. Amén. Hay que hacer crecer la iglesia. Serán enseñados por Dios. Wow. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, porque estás confiado en Dios y confiada en Dios. No vas a temer y el temor no tendrá nada que ver contigo. Amén. Y el temor no tendrá nada que ver contigo. Es el versículo 14. Y miren lo más hermoso. Y ahí ya cierro, 15. Cierro con esos 3 versículos. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí.
el que contra ti conspirare delante de ti caerá. Wow. El que contra ti se levante caerá, porque no tiene mi aprobación. Porque ninguna maldición tiene aprobación de Dios y mucho menos respaldo de su palabra. Jamás. Porque Dios es un Dios de amor, porque Dios es nuestro Padre, porque Dios lo prometió y su palabra lo dice, amén. Así es de que todo el que se levante en contra suya, grávese esto: ay, es que Dios se olvidó de mí, Dios se alejó, ¿dónde está Dios que no lo veo? Y Él está detrás tuyo así como un guardaespaldas diciéndote: lo que te hicieron, los que se levantaron contra ti, quiero que te quede claro, no tuvieron mi aprobación. Aunque se metieron contigo, se van a tener que meter conmigo y se las van a tener que ver conmigo, con nuestro Padre Celestial. Por eso usted no tiene que pelear con nadie. Cuando alguien se levanta en contra suya, usted ore: Señor, tú eres quien me defiende, punto. Usted no pelea con nadie. Y ya me están haciendo, Dios mío. 16. He aquí que yo, saltemos. 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Dijo quién? Entonces, ¿por qué lloramos? Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Sabe? Todos los días en mi oración yo le digo: Señor, mátame, mátame. Uno dice: úsame, pero Él me enseñó: no me digas úsame, dime mátate. Y yo le digo: Señor, está bien, mátame, porque mi humanidad me aleja tanto de Él. Pero cuando yo muero y vivo para Él, es diferente. Cuando yo muero a mis pasiones, a mis deseos, a mi carne, a lo que deseo, a mi sueño, a mi meta, a todas esas cosas muero y digo: Señor, no quiero mis planes, quiero los tuyos. No quiero mi vida, quiero la tuya. Ese día voy a alegrarme en medio de la prueba. Ese día voy a regocijarme. Ese día voy a alegrarme. Ese día nos vamos a alegrar. Lo que se levante en tu contra no tendrá mi aprobación, y ninguna arma contra ti va a prosperar. Ninguna maldición tiene aprobación de Dios. Por eso alégrate aunque no lo veas, porque lo vas a tener. Y aunque ahora no lo estés viendo, lo vas a tener. Y yo quiero que usted me cuente en esta hora cuál ha sido la petición la promesa que Dios le ha hecho. ¿Cuál es? Yo sí quiero preguntar eso, porque es que Dios nos bendice todos los días, Dios nos habla, Dios nos ministra, pero nunca decimos: Dios hizo esto por mí, Dios me bendijo, Dios abrió puertas. Nunca, ¿cierto? ¿Qué promesa te ha hecho Dios a ti? Me hizo una promesa cuando mi hijo de 8 años tenía un mes de nacido, que todo lo que el enemigo me había robado, Él me lo iba a volver. No he visto la promesa porque yo estanqué esa promesa, porque me alejé de los caminos. Porque no te has gozado en Dios, porque no te has alegrado en Dios, pero esa promesa todavía está vigente. Amén. Entonces, ¿por qué no celebras la bendición de Dios? ¿Por qué no celebramos lo que Dios nos ha prometido a nosotros? ¿Quién más Dios le ha hecho promesas? Yo quiero saber eso. Yo quiero saber qué promesas Dios nos ha hecho. Yo voy por acá. Sí. ¿Sabe? A todos Dios nos ha hecho promesas. A todos Dios nos habla, a todos Dios nos consiente tanto. Él es tan fiel con nosotros, pero nosotros tan infieles. ¿Usted por qué no se pone de pie y empieza a adorar a Dios? Alégrate, la que no tiene nada, el que no espera nada, el que dice:
Definitivamente, humanamente no tengo los recursos, no tengo cómo hacerlo, no sé cómo lo voy a hacer. Tú no vas a hacer nada, tú te vas a alegrar, tú te vas a regocijar y te vas a gozar en Dios y le vas a decir: Señor, aquí estoy, Padre, aunque estoy quebrado, aunque estoy roto, Señor, mátame aún más, Señor, esta humanidad, mata mi humanidad. Y esos que tienen promesa, levante su mano al cielo y alégrese, dile: Señor, sé que estás conmigo, sé que peleas por mí, sé que lo que he vivido hasta ahora, Señor, no lo he entendido, porque tengo que alegrarme en medio de mi proceso, porque cuando hay promesa se levanta la oposición, cuando hay promesa se levanta el enemigo, cuando hay promesa, y tienes que entender que no vas a ver la gloria de Dios hasta que no te alegres en Él. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque sé, la Biblia dice: alégrate la que no tiene nada, la que no ha dado a luz, la que no tiene una promesa de hijos, pero el amor de Dios es eterno, el amor de Dios es grande y es maravilloso. Levante su mano al cielo y diga: Señor, gracias por mi promesa. Aunque no lo veo, sé que lo tendré en mis manos. Aunque no lo veo, sé que lo abrazaré, Señor. Sé que abrazaré el milagro. Sé que veré mis hijos en la adoración, Señor. Sé que veré mi casa. Sé que hay mujeres que están orando por sus hijos. Tus hijos le pertenecen a Dios. Tus hijos son del altar. Tus hijos, esa es la promesa que Dios te hace. Pero alégrate, aunque no los estés viendo en esta noche. Alégrate en esa palabra. Alégrate a esas puertas que se cerraron. Alégrate porque vienen cosas nuevas. Una nueva temporada para la iglesia, una nueva temporada para esta casa. Aunque estés viviendo todo lo contrario, aunque no ves nada, eres una piedra preciosa de carbunclo, que en medio de la oscuridad vas a brillar. En medio de la oscuridad te levantas, en medio de la oscuridad, porque entre más oscura sea la situación, más vas a brillar como carbón encendido. Padre, gracias. Alégrate. Oh, sácate, Ramasaya. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ninguna carne que haya sido tocada por ti puede vivir igual y ser igual, Señor. Ninguna carne, ningún ser humano, Señor, que haya tenido una palabra y una experiencia contigo puede vivir de la misma manera, creyendo que Dios está lejos, creyendo que Dios se olvidó, creyendo que Dios no cumple, creyendo que a Dios se le olvidó la oración. Pero hoy de parte de Dios te digo: a Él no se le ha olvidado, porque no se trataba de Él, se trataba de ti, se trataba de tu carácter, se trataba de las cosas que Él te ha hablado en la intimidad. Vuelve al lugar secreto, vuelve al lugar, ese lugar, ahí está la respuesta, en el lugar secreto. En el lugar secreto, ahí te regocijas, ahí eres feliz, ahí cantas, ahí te levantas. Padre, gracias, Señor. Gracias por las promesas de cada persona que está aquí, Señor. Cada uno conoce esa promesa, Señor, pero me encanta porque tú dices: alégrate la estéril, alégrate el que hoy no tiene nada, alégrate, porque hoy no lo tienes, pero mañana lo tendrás. Alégrate. Alégrate, Padre, gracias. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Padre, gracias. Tu fidelidad en mí. Y sigue siendo fiel. Y he visto cosas que no comprendí. Hay belleza lo que no puedo entender. Tú no lo entiendes hoy, pero lo vas a ver. Cristo eres tú. Y creo que eres asombroso, Dios. Eres asombroso, Dios. Con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer?
creer. Oh, oh. Mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Y toda gloria al que tiene el poder. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Y creo que eres asombroso Dios, eres a creer, eres asombroso Dios, y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer Que eres asombroso Dios, que eres asombroso Dios, por lo que te he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer que eres asombroso Dios? Y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. La atmósfera de esta casa, Señor, sea tu gloria, sea tu presencia. Que seas tú, Señor, obrando en la vida y en el corazón. Porque cómo no creer, Señor, aquel que ni la muerte lo pudo detener. Cómo no creer, Señor, si te hemos visto, Padre. Hemos visto los muertos resucitar, Señor. Órganos nuevos colocar, Señor. La visión al ciego dar, Padre. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede, no me Vamos, iglesia, digas que Él no puede. Mi familia es restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. He visto almas liberadas, las cadenas vi romper. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Se oye un gran avivamiento y un estallar de salvación. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Veremos gloria en las naciones como nunca así será. No me digas que Él no puede, pues yo sé que mi Dios puede. Creo que eres asombroso, eres asombroso Dios, por lo que te he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer que eres asombroso Dios? Y tú sanas por amor, tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Lo que
el sueño a sus hermanos lo odiaron. Eso dice en 37:5, dice, y les contó el sueño y lo odiaron. Y eso a veces pasa, ¿verdad? Pero cuando Dios dice, nada se levantará en contra tuya. Amén. Así es que usted tenga claro y no le permita a su mente que dude de nuestro Creador. Amén. Porque eso hace la mente. Y si no renovamos nuestra mente, graves, tenemos que renovarnos todos los días. Amén. Tome su lugar, vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y yo quiero que esta casa se escuchen testimonios de la gloria de Dios y sé que así va a ser. Amén. Quiero que tomen su mano, su ofrenda, démosle gracias a Dios en esta noche. Padre, te damos gracias por este tiempo tan especial, Señor. Gracias por todo lo bueno, lo bello, lo hermoso, Señor, que tú eres. Amén. Démosle un aplauso al Rey, solo Él lo merece. Amén. Quiero recordarles, hermano, el día de mañana tenemos nuestra reunión de jóvenes, 6 de la tarde estaremos en este lugar, mañana 6 de la tarde. En la mañana tenemos ayuno, 9 de la mañana, estamos ahí en el segundo piso, así es de que yo invito a todas las personas que quieren venir a ayunar, a orar, lo pueden hacer en el segundo piso, estamos ahí.